Finalizando Gabriel. Ahorita es lo peor. Correr. Correr y correr. Hoy tenemos que entregar la guía, ¿verdad? Sí. Vamos a Ya habilitó. explicar. Voy a habilitar pero lo voy a hacer al rato porque todavía vamos a hacer a don Steve Pinker. Bueno. Vamos a dar las instrucciones para el Buenas día noches, de licenciado. hoy. Buenas noches, Luisa. Usted es Luisa Bolaños. ¿Por qué no se pone Luisa Bolaños? ¿Cómo me cuesta encontrarla en la lista? Lo siento, es que desde el primer año tengo el Luisa Chang. Pero si quiere lo cambio a Bolaños, no se preocupe. Pues, mire, con que le ponga sus trabajos su apellido es. Si no, después uno. Sí. Sí, pues me imagino, se pone en el diminutivo, ¿verdad? Y después uno cómo le. Sí. ¿Cómo cuesta encontrar dos nombres? Bueno, patojos. Empezamos. Estamos en tiempo para empezar, pero voy a dar las instrucciones. Tenemos que, les compartí la guía de estudio, ¿cierto? Del día de hoy, ¿la tienen todos? La de Oreo. ¿Sí? Clic. Va, si no, está aquí la guía para que la miremos. Este trabajo es individual, lo vamos a entregar de manera individual, una guía de estudio. Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, ya vimos los videos sobre Steve Pinker, ¿verdad? Los dos, y aparte había un documentito que esperaría yo que pudieran haberle dado una revisadita, que estaba en su portal. Luego, con esto vamos a trabajar el acrónimo OREO, que se refiere a opinión u opiniones sobre las ideas de Pinker, las razones por las que tengo esa opinión, ¿verdad? Sobre los aportes de Pinker y algunos ejemplos que apoyen su opinión. Y luego recontar su opinión. Esta última parte es como, entonces, por lo anterior, yo opino que tal cosa y entonces ya con base a la evidencia o en base a la evidencia, entonces recontamos nuestra opinión y entonces formamos el acrónimo OREO. Lo vamos a subir al portal, se entrega el día de hoy. ¿Hay alguna duda con lo que vamos a hacer ahora? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Yo creo que sería bueno que, bueno, por favor le ponen su nombre a la guía de estudio y podríamos como crear esta tablita, opinión, y redactan sus opiniones allí a la par, ¿verdad? Ahí hacen su trabajo individual. Entonces, vamos a dar un tiempo para hacer trabajo individual para que terminen esto. Yo digo que unos 20 minutos estaríamos bien, ¿cierto? Para hacer esto. Y luego vamos a ir a hacer un trabajo en grupo y después vamos a hacer una presentación por grupo. Y con esto terminaríamos el tema de Steve Pinker. ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿No? Quería saber si les han informado sobre el encuentro del jueves y viernes. ¿Tienen información sobre la actividad? ¿No? ¿No les han avisado? Realmente solo bueno. Lo que está en el portal. Bueno, gracias, Luz. El jueves empieza el encuentro sobre movilidad humana. Es un encuentro organizado con otras instituciones y coordinado por nuestro departamento de psicología. Ustedes el jueves y viernes no van a tener clases, sino que se van a integrar a estas actividades.
allí en el portal les he puesto la información sobre el encuentro. Nos vamos a conectar al Facebook de la Facultad de Humanidades y desde el Facebook Live lo van a transmitir. Entonces, el jueves vamos a estar en esta actividad y no vamos a tener clase. El jueves es la inauguración, entonces vamos a estar conectados allí. Y pues el viernes no tienen clase conmigo, pero esperaríamos que se integren, busquen a ver si pueden, ojalá puedan integrarse a todas las actividades que hay. Y si no, pues ustedes seleccionan como a qué actividad se integran, ¿verdad? De las que hay. Les voy a mandar todo el programa de lo que hay para que ustedes seleccionen los temas. Entonces ya quedan informados, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ir entonces, son las 40, entonces vamos a ir a hacer un trabajo individual sobre esto del Oreo. Vamos a trabajarlo ahora y en 20 minutos estamos todos de vuelta. ¿Hay alguien levantando la mano? A ver, Luz, espérate. Sí, perdone, ¿usted por casualidad sabe si los otros catedráticos están informados? Porque nosotros en estadística tenemos un parcial el jueves y ella no mencionó nada de esto, ¿verdad? Entonces no sabemos, pues se le podría escribir, pero me refiero a que si estarán todos los catedráticos informados también. Yo me imagino que sí, pues ha de ser, porque sí hemos tenido la comunicación directa de la directora, entonces me imagino que sí, y se espera que es una actividad para los estudiantes, entonces me imagino que a ella se le pasó por alto la actividad, entonces tal vez si pueden recordarle, ¿verdad? Que está la actividad del departamento, y la asistencia sería la asistencia a las clases, ¿verdad? En las que van a integrarse. Bueno, muy bien, si no hay más dudas, entonces vamos a trabajar ahora nuestra guía de estudio número 9. Yo me quedo aquí por cualquier duda. Muy bien, gracias. Gracias, Lee.
Buenas noches, Lick. Buenas noches. Disculpe que hasta ahorita me conecté, pero es que estaba viendo los videos y tenía problema con mi computadora, entonces aproveché ese momento que estaba tratando de conectarme para Ajá. el video. ¿Logró ver los dos videos? Por el momento estoy terminando el primero. Ah, va, los tiene que ver para poder hacer la guía. Ajá, sí, ya. Leí las En eso notas. estamos. A las 8 en punto vamos a regresar. Ah, ok. Bueno, La guía se sube hasta el final de la hasta clase. sí, al final de la clase a las 9. Ah, ok. Gracias. Bueno.
Estamos en tiempo para ir volviendo. Listo. ¿Estamos? De una vez, si quieren, por favor, vayamos al chat, su nombre y escriben presente. Para que no se nos olvide, por favor. Muy bien. Vamos entonces ahora a ir a hacer una puesta en común en una primera parte. Nos vamos a dividir en grupos y vamos a comentar en cada grupo durante unos 15 minutos. Va a presentar cada uno qué opinión tiene y van a presentar las conclusiones a las que llegaron con su acrónimo Oreo. Y vamos después a volver para hacer una presentación. Una persona del grupo nos cuenta como lo más importante que concluyeron en el trabajo grupal que vamos a hacer. Vamos a hacer 7 grupos, 7 salas. Y vamos a integrarnos entonces, por favor, a las salas. Hay algunas personas que no han entrado a su sala, por favor.
Apareció doña María Inés. Ay, perdón, pero tuve que ir a dejar a mi hijo aquí cerquita y se me hizo un traficón. Horrible, ¿verdad? Bueno, Sí. vamos a compartir ahora voy a pedir yo a unas personas específicas que nos compartan de su sala. ¿Qué conclusiones llegaron sobre la propuesta o sobre las ideas de Steve Pinker? Que yo creo que para todos era desconocido, ¿verdad? No lo habíamos oído mencionar y sus ideas desde la psicología social. Entonces, le voy a pedir por favor a Esvin Franco que ponga su cámara y nos cuente con quiénes trabajó y qué fue lo que discutieron, por favor. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Buenas noches, Esvin. ¿Cómo está? Todo bien, gracias. Yo estuve con Samuel y con Sofía Gil. Ok, creo que Sofía se fue de la sala, ¿verdad? Ya no la vi después, ahí está. Sí, como que tenía ahí problemas de luz, porque sí, igual me pasó a mí. Sí, ¿verdad? Sí, es que está lloviendo en algunos lados. Dichosos porque por mi lado no llueve. Cuéntenos, Esvin, ¿qué concluyeron? ¿Qué platicaron? Pues básicamente digamos que era muy interesante el acercamiento de este señor Pinker, ¿cómo es que era? Pinker. Pinker, al tema del lenguaje, digamos, porque entonces muchas veces pensamos que el psicólogo lo que va a hacer es ir y resolver, entre comillas, problemas de comunicación, problemas emocionales, etcétera, pero hay ciertas áreas, digamos, de nuestro funcionamiento mental, etcétera, como el habla, que no es un problema, sino lo que hay que hacer es comprender para luego también poder utilizar esas teorías o esos descubrimientos para la mejora del ser humano, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, con todo esto que mencionaba, digamos, de cosas tan sencillas como poder cambiarle el nombre a los impuestos a cuota de socio, digamos, o sea, qué poder en la percepción y en la aceptación, digamos, de un impuesto puede tener simplemente por cambiarle el lenguaje. Y que, digamos que más allá de decir si una palabra se escribe con C, con S o con Z, digamos, sino no es un tema ortográfico, sino es un tema de cómo el lenguaje puede cambiar nuestra percepción del mundo y cómo nosotros podemos hacer una introspección de muchas cosas, digamos que tal vez no lo decía aquí, pero no sé si ustedes han visto ahí algunos videos que hablan al respecto de por qué los griegos, y creo que también lo vimos en filosofía, de por qué los griegos nunca mencionaban el color azul, digamos, en sus escritos, etcétera, y que pareciera que el color azul no existía en la antigüedad, pero simplemente era que al no existir la palabra, no se podía nombrar, digamos. Entonces que el color azul muchas veces en los escritos griegos antiguos se mencionaba como negro o como un rojo muy profundo, pero simplemente es que el lenguaje es tan poderoso que nos hace ver las cosas de una manera diferente y poder entender el mundo. Entonces creo que este señor, digamos que tiene como ese acercamiento correcto de que el lenguaje no solamente es el habla, sino es una manera de entender el mundo y es una manera de cómo nosotros también vamos a impactar el mundo, porque obviamente es una retroalimentación entre cómo impacto yo el mundo y cómo el mundo me impacta a mí. ¿Y hubo alguna opinión, digamos, que no les pareciera o por dónde iban las opiniones del grupo? Pues yo creo que más bien aquí los tres coincidimos, digamos, en que sí es bastante interesante y bastante objetivizadas las opiniones de este señor, digamos. Entonces creo que no hubo como
mucha situación en contra, por así decirlo. Okay. A mí me parece, Edwin, no sé, y clase, lo importante que es esto, de cómo decimos las cosas y cómo significa. Y esto que Edwin nos trae a colación el día de hoy. Aquello que no nombro no existe. Y entonces, desde el punto de vista psicológico, para nosotros, aquello que yo no digo, que con nosotros tiene todo que ver por el uso de la palabra y por el uso del lenguaje, que es con lo que trabajamos, ¿verdad? Aquello que las personas no nombran, no dicen, no articulan, no existe. Pero ¿y qué hago yo si lo siento? ¿Qué hago yo si está dentro mío? Me parece tan interesante también la manera en la que nos han narrado la historia y quién ha narrado la historia, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista nada más de esa perspectiva, y entonces es importante. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la opinión de Pinker de cómo contradice algunas ideas, ¿verdad? Que ahora somos menos violentos, por ejemplo, ¿verdad? Creo que no nos lo habíamos puesto a pensar, ahora vivimos con mayores comodidades, ahora como toda una revisión de cómo estamos narrándonos la historia en este proceso cognitivo alcanzado por el Homo sapiens, ¿verdad? Que es muy, muy interesante. Veamos ahora el grupo de Sara Vidal. ¿Con quién estuvo Sara? Preséntenos usted, Sara. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo estuve en la sala 3 con Luisa Chang y Emily Flores. Vaya, ¿puede poner su cámara, Sara? Así la conocemos. Sí, permítame. Ya, buenas noches. Hola, Pues, Sara. pues con mi grupo, con Luisa y con Emily, pues platicamos un poquito sobre esto. Por ejemplo, se mencionó lo del lenguaje, por ejemplo, como Pinker resaltó mucho en esto del lenguaje, todos los estudios como neurocognitivos y de neurociencias que pues él realizó, abarcaba mucho lo del lenguaje y pues me parece interesante porque siempre he pensado que el lenguaje es algo muy complejo, ¿verdad? Como pues hay muchos como lenguas y idiomas en el mundo, hay unos pues más complicados que otros, pero siempre he pensado que, por ejemplo, el idioma español es uno muy, muy, muy difícil de aprender, no cualquiera lo aprende porque incluye una gran variedad de palabras y todo, entonces el hablar del lenguaje como un tema, digamos, de estudio y vincularlo con temas, digamos, del cerebro me parece algo demasiado interesante. También se habló de cómo, digamos, eh, sí, asociar los estudios de Pinker con esta etapa de los niños, de los infantes, cuando tienen como quizá unos 2 años o 3 aproximadamente, y que ellos, pues su naturaleza es agarrar cualquier objeto y pues introducírselo a la boca, ¿verdad? Esa es como su forma de ir conociendo el mundo, de ir como que adaptándose a él y ver pues como un poquito mejor lo que lo rodea. Este fue un ejemplo que la verdad me pareció muy acertado. No, yo en lo personal no lo hubiera visto de esa manera, pero al escucharlo dije como que, bueno, o sea, tiene mucho, mucho sentido, me hace mucha razón esto con este tema. Y también como que el aspecto filosófico de los estudios de Pinker, sobre el realismo, y esto más que todo platicamos entre las tres. Ok. Si alguien más del grupo quiere agregar algo sobre lo que platicaron. Emily y Luisa. Yo Sí, quiero opinar. Perdón, ¿me escucha, licenciado? Es que sí, mi Luisa, internet está cuéntame. trabajando. Ok, pues me pareció muy importante también e interesante el análisis morfosintáctico que desarrolló Steven Pinker en algunas de estas expresiones para demostrar la inconsciencia. Y pues como decía mi compañera, el lenguaje, está la competencia, las imágenes que nos visualizamos en el subconsciente. Y eso. Ok. Muchas gracias, Luisa. Bueno, le pedimos ahora a Julio Sosa que conecte su cámara y nos cuente qué discutieron, con quién trabajó
y qué discutieron en su grupo, Julio? Yo trabajé con Mónica y con Sofía. Hablamos de que nos parece emocionante pues la experiencia que pueden tener diferentes seres en cuanto al lenguaje, que yo siento que el lenguaje, pues no hablamos mucho del lenguaje, pero en mi opinión personal, siento que el lenguaje es como parte fundamental para desarrollar el intelecto, porque hay que, después de los 8 años, los niños, si no aprenden el lenguaje, se les cataloga ya como una persona con retraso mental o que tiene, o que va a necesitar alguna ayuda, ¿verdad? Y pues nos causa cierta curiosidad las afecciones que sufre pues la estructura cerebral, dependiendo de la genética, que también es un factor importante, aunque ¿qué? No tan que no abarca tanto el comportamiento de una persona, sino que siento yo que también se compara mucho con el aprendizaje que puede conseguir con el ambiente donde se desarrolla, ¿verdad? No sé si Mónica quiere hablar. Mónica, ¿quiere agregar algo más? ¿Quiénes estuvieron, Julio? Estuvo Mónica y Sofía, solo ellas dos conmigo. Sofía Domínguez. Hola, buenas noches. Pues yo solo quería agregar que pues también aparte del lenguaje nos llamó la atención sobre las teorías que él tomó y las que él fue desarrollando al combinar diferentes hipótesis y sustentando en ella la psicología evolucionista, ¿verdad? En cómo hablaba de que tal vez la época prehispánica, ya se me fue, era mejor o sea, tenía como desventajas y ventajas a la que hoy en día nos encontramos, ¿verdad? Y tal vez era mejor que la de antes por diferentes características. Ok. Gracias, Mónica. Vamos a ver, Kelly, cuéntenos ustedes su grupo. ¿Quiere? Qué curioso, porque dije, ay, tengo la intuición de que me va a tocar hablar a mí. Y así fue. Eso se Pero llama solo va a caer. profecía autocumplidora. Cabal. ¿Cómo es que se llama esta teoría donde uno acerca lo que uno no La tiene? Pero terapia cognitiva, la profecía autocumplidora. Psicología social. bueno, realmente con mi grupo, espero mi perrito no ladre, perdón. Con mi grupo básicamente lo que llegamos como al acuerdo fue de que es sumamente interesante cómo las palabras tienen muchísimo poder, cómo no le damos el poder importante, o sea, como la importancia suficiente de lo que los demás dicen, porque al final siempre somos escuchas, pero no estamos escuchando, ¿verdad? Solo oímos, ¿verdad? Y que hay ciertas palabras que pueden tener múltiples significados y que tal vez omitimos como las partes importantes, o sea, como que no le damos la importancia a lo que puede llegar a significar como cada palabra, ¿verdad? Lo platicábamos con Marinés y con Melanie, por cierto, somos del grupo 2, perdón. Y entonces lo que ahorita como terminando como de conectar ciertos puntos, tengo que admitir que sí me surgieron como ciertas dudas sobre este tema. A mí me llama muchísimo la atención la discapacidad auditiva y me gustaría saber, tal vez usted podría como comentarme al respecto, ¿cómo se ve este tipo de cosas en las personas que hablan lenguaje de señas? O sea, que hablan lengua de señas, porque yo sí sé que es como, aquí en Guatemala es muy limitado el vocabulario que tenemos en la lengua, entonces me da muchísima curiosidad cómo se interpretan en personas sordas. Yo sé que debí de haber compartido más de lo que mis compañeras decían, pero es que me surgió esa duda mientras los demás estaban hablando. Pero puede compartir después de que aclaremos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se interpretan? O cómo... No sé cómo explicarlo. Mire, pues cuando uno habla en lengua de señas, cada signo tiene su significado, ¿verdad? Pero ¿cómo ir más allá del significado
que una persona le da, digamos, esto es árbol, digamos, ¿verdad? ¿Cómo sé que lo que él está diciendo, la persona, no sé, siento que debería de saber esto, pero ¿cómo lo puedo interpretar? O sea, ¿cómo interpreto lo que esa persona quiere decir a través de sus señas? Esa es mi pregunta. Bueno, el lenguaje de señas en todo el mundo es un lenguaje muy concreto y se refiere, no tiene como toda la connotación del lenguaje articulado, ¿verdad? Que lleva emoción, lleva afecto, lleva connotación de acuerdo al contexto. Todo eso no tiene el lenguaje de señas para sordos. Es un lenguaje muy concreto. No hay tiempos verbales, por ejemplo, ¿verdad? Eso limita muchísimo la interpretación y eso se da de acuerdo al contexto. Esto yo trabajé con sordos, creo que se los había contado, por eso es que me preguntan, no sabía. Yo trabajé con sordos y trabajé 9 años y entonces con adolescentes y con adultos. Y siempre es algo que nos preocupaba mucho, era algo que nos preocupaba mucho con los maestros, porque queríamos el esfuerzo en educar sordos es querer traerlos a un mundo de oyentes y que entiendan el mundo como los oyentes, pero eso no puede ser. Yo hoy estoy convencido, eso no puede ser porque no tiene toda esta connotación del afecto, del contexto, el mismo lenguaje, la estructura es diferente, ¿verdad? Hablamos como de temas muy puntuales, como por ejemplo, qué terrible que la electricidad, por ejemplo, qué terrible que la electricidad se vaya cuando llueva y entonces no tomamos la clase. En una expresión de sordos sería malo, electricidad se apagó, no hay clases. Esa sería la manera en la que se comunicaría literalmente con las señas. Entonces se dan cuenta que perdemos todo el contexto, todo lo que significa. De tal manera que la organización cognitiva de la gente sorda es también así, pragmática y literal. Y entonces queremos que funcionen como oyentes y eso no puede ser porque el lenguaje se desarrolla y se aprende, no solo lo hablado, a través del oído. Modulamos volumen, modulamos tiempos, y tantas cosas a través del lenguaje. Entonces, que sí hay una comunicación, es cierto, pero si no hay una recepción de todos estos otros elementos del lenguaje, se queda muy reducido y se desarrolla, por lo tanto, muy poco toda la estructura cognitiva, ¿verdad? Allí la discusión de si queremos traerlos a un mundo de oyentes o deberíamos de respetar la comunidad sorda y que tengan sus propias maneras, ¿verdad? Hay todo un movimiento en países industrializados en que no los forcemos a volverse oyentes, porque no lo van a conseguir nunca, sino que el movimiento en estos países es respetar las características, pues de cada uno, de síndrome de Down, de autista, de las diferencias, de las minorías, ¿verdad? Creo que me extendí mucho con lo que usted quería saber. No, de hecho está bien, es que creo que tal vez no logré como expresar bien como la pregunta que tenía. Yo tengo un profesorado en educación para personas sordas y ciegas, entonces tal vez mi pregunta era más con respecto a como que tal vez como qué tanto provecho o si realmente estas personas se ven no puedo hablar, perdón, beneficiadas como de esto que estamos leyendo. Tal vez a eso iba mi pregunta, no tanto a lo que usted mencionaba, sino como qué tan beneficiados se ven o si realmente es funcional para ellos. Pues creo que hay que desarrollar las ciencias de la atención a los sordos, que es lo que yo conozco, creo que está, pero el país más cercano nos lleva 50 años de adelanto.
el país más cercano. No digamos todo lo demás, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo es que toda esta teoría y todos estos avances, quienes trabajan con estas poblaciones tienen que desarrollar, hay que hacer ciencia, hay que investigar sobre esto, una discusión, por ejemplo, es cómo evaluar inteligencia con discapacidad, con discapacidad de sordera. No se puede evaluar, porque parte de la inteligencia es evaluar la parte verbal, es una parte, ¿verdad? La otra es ejecucional. Entonces, la inquietud siempre es, deberíamos de tener instrumentos propios para la población, y eso no se ha desarrollado. Entonces, como ese ejemplo, todo hay que desarrollarlo, y cuando los tratamos de medir con instrumentos de oyentes, por ejemplo, los castiga severamente, ¿verdad? Y los hace ver a todos como retraso mental, a todos, y no necesariamente, ¿verdad? Entonces creo que hay que desarrollar todas estas partes con niños deprivados ambientalmente y con niños sordos. Marinés. No, yo tengo una pregunta de lo que está diciendo. O sea, se refiere a que, o sea, como que no se les puede educar con el mismo o sea, con el mismo vocabulario que una persona oyente tiene a una persona sorda. Porque es como más Es que reducido. hay corrientes, ¿verdad? Y hay una corriente que dice que sí, que hay que aproximarlos a todo lo que se pueda, pero el precio es muy elevado, el precio emocional es muy elevado, Pero muy entonces ellos elevado como para que niños tendrían sordos. que llevar una vida como aparte a las personas oyentes. Creo que hay que desarrollar las formas, y creo que son estas poblaciones las que tienen que decidir qué quieren, cómo quieren vivir la vida. Y no yo, como oyente, y de decirles, ustedes tienen que hacer tal cosa, ¿verdad? Sí, Sino que, como son una minoría, ha de ser complicado, pues, o sea, sí, porque es sí, un mundo de oyentes y ellos son un porcentaje bajo, pues, ¿verdad? Entonces, exactamente, hay que crear un país solo para ellos, pues, ¿verdad? Para que ellos se puedan... pero no segregarlos, sino que sus atenciones, sus necesidades, ¿verdad? Por ejemplo, la discusión siempre es, ¿será que solo un sordo específicamente, solo debe ser mano de obra barata? Porque es lo que puede hacer, cosas mecánicas y esto, o deberíamos de estimularlo más. Creo que esto tiene que ser, son campos todavía en nuestro país en pañales en cuanto al desarrollo, ¿verdad? Pero al día de hoy, los sordos se dedican a trabajos muy mecánicos, que no impliquen como toda esta interpretación del lenguaje y toda esta connotación. Y nosotros vivimos en un mundo de lenguaje, Sí, ¿verdad? bueno, Entonces, lo que discutíamos también nosotras en el grupo es de que, pues, en realidad el idioma, pues, tiene está muy asociado con la cultura, ¿verdad? el Y lenguaje, el lenguaje, y que incluso pues el idioma español, que es uno de los más ricos, ¿verdad? En diferentes formas de interpretar el mismo idioma en diferentes países, o sea, en distintos países, pues una palabra puede significar una cosa en uno y otra en otro, ¿verdad? Y aquí puede ser una vulgaridad y en otro país pues no significa nada. Y pues incluso viajar a un país de habla hispana y uno a veces llega y no entiende nada de lo que las personas hablan entre ellos, por los modismos, ¿verdad? Por la pronunciación de las palabras. ¿Cómo eso puede llegar a cambiar en sí la comunicación cuando uno habla el mismo idioma, ¿verdad? O sea, ya traducirlo, a veces eso hablábamos literal, ¿verdad? Uno no puede venir y traducir algo literal del inglés al español porque puede cambiarle sentido completamente a lo que se está traduciendo, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que, pues, de la lectura, ¿verdad? Como que lo que, pues, me pareció como interesante, que son cosas que uno no se pone a pensar, ¿verdad? De que hay cosas que uno no las puede cambiar exacto, así. pero dentro de la misma cultura. Por ejemplo, hace unos días estaba yo leyendo un tweet que decía sobre la muerte de mujeres, que un titular de un periódico no significa lo mismo que digan
mujer fue encontrada muerta en tal lugar. A decir, a la mujer tal la mataron. El significado y el contexto es totalmente diferente. Las implicaciones que tiene, solo nombrarlo. Y yo me fijo mucho en los titulares después de estudiar esto de la lingüística. ¿Qué mensaje nos están transmitiendo, pues? ¿Hacia dónde estamos orientando la opinión? ¿Hacia dónde estamos orientando la idea, verdad? Solamente con una forma gramatical. ¿Ya vieron? No es lo mismo decir mujer fue encontrada muerta que decir a esta mujer la mataron. O sea, ella no simplemente fue encontrada muerta, pues no, ella estaba viva, alguien la mató. Tiene una connotación diferente, ¿verdad? Y dense cuenta con estos discursos que hay en el mundo ahora, de la derecha, de la izquierda, de si sos, de si no sos, de que, cómo se usa, cómo se dice, ¿verdad? Para justificar ciertas cuestiones. Es muy importante ponerle atención, porque esto orienta la psicología de la gente. Orienta la psicología, orienta la manera de pensar y de percibir el mundo, ¿verdad? Pero esto lo conseguimos cuando estamos despiertos, cuando estamos atentos, cuando no solamente nos dejamos llevar, ¿verdad? Sino que repensar las palabras, repensar la estructura. ¿Cómo así? ¿Qué significado tiene esto, verdad? Como esto que decimos, entonces los sordos no funcionan. ¿Cómo así? O decir, los sordos necesitan habilidades diferentes. O decir, entonces, ¿qué? ¿Tenemos que crear un mundo solo para sordos? ¿Qué connotaciones tiene esto? ¿Por dónde lo queremos llevar, verdad? Es muy importante estudiar la estructura de qué comunicamos, cómo lo comunicamos. Fíjense pues, una cosa tan sencilla con esto del lenguaje. Recomendamos los psicólogos que a una hija mujer, cuando la chulee, se los digo recomendando a los papás, nunca o trate por favor de no chulear a su hija, de no alabarla con características físicas. No le diga mi canche linda, qué pelo tan hermoso, qué cuerpazo que tenés, qué grandota, qué fuerte, porque estas son características físicas y que en algún momento se tergiversan. En cambio, hable, hija, qué inteligente eres. Me encanta cuando piensas de esa forma. Qué bonito ese pensamiento, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿Y qué pensaste cuando pasó tal cosa? Alabarlas, especialmente a las niñas, porque a los varones sí lo hacemos. Mi hijo es brillante, decimos, ¿no? Pero a las mujeres, nuestro lenguaje tiende a usarse más a características físicas. Fíjense la connotación que tiene eso. Es una cosa peligrosa, pero es interesante de revisar, ¿verdad? Y eso uno se da cuenta cuando está revisando el asunto. Digamos que a las niñas les decimos, estaba viendo hoy un post que decía, ¿qué quiere ser mi princesita cuando sea grande? Oigan eso, ¿qué quiere ser mi princesita cuando sea grande? Quiere ser la princesita del cuento. Y entonces es un chiste gráfico. Y entonces la niña le dice, no papi, yo quiero escribir mi propio cuento. Y en cambio, lo que hacemos los papás es orientar a que sea la princesita, a que sea la princesita, ¿verdad? Y lo que eso significa. En cambio, si hacemos el cambio de alabar a nuestros niños o nuestros hijos sobre habilidades más cognitivas, eso refuerza más y mejor el asunto, ¿verdad? Más y mejor. Estos asuntos del lenguaje, ¿verdad? Tan importantes. ¿Y sabe qué creo yo? Que poca Se vale gente... decirle qué pila sos. Eso sí, pero depende de qué, ¿verdad? ¿En qué sentido? Yo siempre digo, a ver, ¿cómo pensaste eso? ¿Qué orgullo me hace sentir cuando cuando escucho esa opinión, aunque sea contraria a la mía? Aunque sea contraria a mí. El otro día me dice mi hija pequeña, hace un tiempo. Estas mis hijas son, bueno, pero la pequeña es más aguda. Y me dice,
No sé qué fue, dije yo, pero ahí puse algo, dice, estás imponiendo tu autoridad patriarcal. No, ¿cómo se? Dice, papá, es que no estás discutiendo esa regla. Eso es una autoridad patriarcal. Y entonces uno tiene que estar preparado a eso, ¿no? ¿Qué le dijo? Pues sí, a ver, entonces hablemoslo, pues, a ver, ¿cómo sería mejor para ti? Cuéntame. Y qué bonito que pienses así, que tengas una opinión, a ver, dime, ¿cómo sería? Y entonces ella dice que no, su opinión, eso me lo dijo a sus 14 años, su opinión es que no debe ser impositivo el asunto, sino que tenemos que discutir porque es un ser humano y que piensa y que dice. Entonces ya ven, la connotación del lenguaje va muchísimo más allá de lo que pensamos. Pero bueno, todavía nos faltan grupos y quería que había visto a alguien y se fue. A ver, Melanie, ¿con quién trabajó usted? ¿Tienen otra opinión? ¿Tienen algo que agregar? No sé si soy yo, es que creo que hay dos Melanies, pero Melanie yo Pérez trabajé con Caballo. con María Inés y con Kelly. Justo Ok, las que... ya presentar. Ok, gracias, Melanie. Entonces, ¿y Marisa? ¿Ya presentó su grupo? No. ¿Nos todavía quiere no. contar qué discutieron, por favor, Marisa? Sí, nosotros hablamos un poquito, ahorita pongo mi cámara. Nosotros habíamos hablado del video, más que todo el primer video, en el que se hablaba de la violencia. Espérame que perdí eso, no, acá. Dame chance. Ajá, en el que se habla de la violencia, ¿verdad? Entonces, pues como opinión, creo que todas estábamos de acuerdo en que es como bien contradictorio muchas veces pensar que estamos en la época más pacífica por todos los actos violentos que hay hoy en día, ¿verdad? Pero al final de cuentas es como pensar que sí se ha ido desarrollando nuestra humanidad y con ello, o sea, no solo nuestro cuerpo se ha ido desarrollando, sino que también nuestras capacidades como la empatía. Luego hablábamos un poquito de la educación, de cómo la educación es como esta fuerza pacificadora en la que si yo soy educado, o sea, no educado de polite, sino que educado de que si a mí si tengo una buena educación y estoy alfabetizado y etcétera, se pueden cometer menos crímenes de, ay, se me fue, como supersticiosos y religiosos y todo esto, ¿verdad? Que nos comentaban en el video. Y a mí la verdad me pareció eso bastante interesante porque sí, o sea, no solo es como que el desarrollo que tenemos a nivel fisiológico, sino la parte también a nivel de, pues la empatía sería una emoción, no sé, pero también a nivel cognitivo, cómo nos fuimos desarrollando también depende de cada creencia, ¿verdad? Pero como que cómo se fue desarrollando la humanidad, también hablamos un poquito de, pues sí, de todo esto que las generaciones pasadas eran más violentas, etcétera. Y bueno, con respecto al lenguaje, hablamos de este lenguaje en el que uno trata de, por ejemplo, cuando alguien le pide algo, eso pusimos de ejemplo, puso mi compañera aquí era de ejemplo, cuando alguien le pide algo a alguien como que súper educado y es como que, ay, porfa, ¿me podrías pasar la sal, por favorcito, con amor y así? Entonces, como que, ¿cuál es la verdadera intención de eso? O sea, es como que la intención de decirlo con amor y por la otra persona y porque quiero ser educado o porque de verdad es una intención de ese sentido, como que esa actitud passive-aggressive ante la otra persona. Pero al mismo tiempo, lo que dialogamos un poco también es que eso es aprendido. Entonces hay muchas cosas que son aprendidas y yo, por ejemplo, si soy educada y es porque me lo enseñaron, no tengo, bueno, ya después uno se va desarrollando y va desarrollando esa como maña, ¿verdad? Y esa chispa de, sabe, pero, o sea, si yo de pequeña le digo, no sé, a mi abuelita, abuelita, ¿me das una galleta, por favor? No estoy teniendo esa como intención. Y ahí es como que cuando se va
entendiendo cómo la educación, pero cómo también el contexto que nos rodea va como que moldeándonos, ¿sabe? Entonces, eso y el uso del lenguaje también tiene mucho que ver con las intenciones y eso es bien fuerte, porque, o sea, cómo yo me puedo referir a algo o a alguien de cierta manera, es como intención y percepción, ¿sabe? Y eso es el lenguaje. Y también el lenguaje, yo ponía un poquito en mi hoja que el lenguaje son conceptos, pues no son como palabras tal cual. Y como decía Esvinti, si no conocemos algo acerca de algo es porque no tenemos el concepto. Pero sí, o sea, ¿cómo le ponemos palabras a los conceptos? ¿Sabe? Es como bien, a mí Es muy me, amplio, ajá, es Marisa, muy es cierto. amplio. Entonces yo, Usted ya vio esa película de estos cerca- extraterrestres. No sé si ya la vieron, si no se las recomiendo. Creo que se llama La Llegada. no, De estos que no son naves, pero digamos son naves extraterrestres que se estacionan como en ciertos lugares de la Tierra. The Si Host, no no. la han visto en esta idea del lenguaje, tienen que, a mí me cambió la manera de ver las cosas esta película. ¿Cómo Sobre lo dijo? que Marisa dice, que esto es una cosa así muy grande, esto del lenguaje y la manera en la que comunicamos. Que nuestro lenguaje es, en esa película es lineal, pero no les voy a contar más porque si no les voy a arruinar la peli, pero es muy, muy buena. Y está en Netflix, yo ahí la vi. ¿Cómo La dijo que se llegada, la llegada, la llegada creo que se llama, si alguien la encuentra por ahí. Pero es verdad, es verdaderamente, con esto que estamos hablando del lenguaje, es verdaderamente interesante. Fíjese, Marisa, que, ay, sí se me olvidó lo que le iba a decir, pero en esto que es tan complejo como las personas que tenemos un desarrollo, que tenemos, ¿verdad? Que tienen un desarrollo intelectual, cognitivo, tienen más capacidades con el lenguaje y de comunicar lo que quieren. Ahí hace lo que le digo. Hay un escritor, Revier es su apellido, columnista, y cuenta que una vez él en España fue a un restaurante y se sorprendió de la manera que el mesero lo atendía. Con tal educación, con tal reverencia, ay, ¿qué es lo que desea? ¿En qué le puedo servir? Con mucho gusto. ¿Qué? Y entonces él escuchó y dijo, no, este no es español, porque si fuera un español me hubiera dicho, ah, echa tu culo para allá, lo hubiera tratado así como son ellos, ¿verdad? Que esas palabras las usan como así. Entonces él escribe cuál es la diferencia. Y entonces habló con el mesero y descubrió que era peruano. Y entonces hizo un artículo hermosísimo sobre él. Y dice que ese español es un español de sangre y espada. Es un español heredado de la conquista. ¿Cómo los latinos solemos ser tan, por favor, lo que usted decía, por favorcito, porfis, ¿será que le robo? ¿Será que usted sería tan amable? Estimadísimo, queridísimo, perdone la molestia. Y Me tenemos regala. como, ajá, y tenemos como toda esta actitud. Y él dice que eso lleva la sumisión y el miedo incluido. La sumisión y el miedo, la manera en la que nos comunicamos. ¿Y qué pensando? Sí, sí, ¿verdad? Sí. Ay, usted decía pasión, sí, también, cierto, pues, ¿verdad? Solo una cosita, solo, cuidado, escuche el lenguaje, usted que es psicólogo tiene que escuchar eso. ¿Qué le está diciendo? ¿Cómo le está diciendo? ¿Qué hay detrás? ¿Qué intenciones hay detrás de esta? ¿Verdad? Me acaba de explotar la cabeza. Sí, esa es la idea, ¿verdad? Que escudriñemos y que veamos aquí, es la importancia. A nivel de psicólogos, porque ya veo que ya llegamos a la hora, lamento que siempre hayan grupos. Yo digo siempre, bueno, hoy no sé qué voy a hacer con el resto del tiempo y nunca me pasa eso. La idea de esto es que veamos un poco a Steve Pinker. Aquí lo vemos de pasada porque esa es la idea, les vuelvo a decir, ¿verdad? En esta clase no es que tenemos que profundizar en los métodos y eso, sino que conocer lo que hay en la psicología y los estudiosos. Y
La idea con este Pinker es que revisemos el lenguaje. A nosotros como psicólogos nos interesa porque nosotros escuchamos cómo la gente narra su mundo, cómo la gente, qué palabras usa, cómo lo dice, porque es como está organizado en su interior. Y no solo cómo está organizada su experiencia mental, sino cómo también siente el mundo. Cómo lo siente, cómo lo vive, cómo lo expresa. Escuche las palabras que usa la gente cuando se comunica y se va a dar cuenta. Cómo está organizado su mundo. Y entonces cuando avanzamos, cuando crecemos un poco más, cuando leemos un poco más, entonces tenemos más conexiones y tenemos más mundo, ¿verdad? No está nada más en saber hablar, está en saber comprender nuestro mundo y el mundo. Eso es lo fascinante, creo yo, con lo que hemos discutido hoy. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿No? Entonces, queridas lucecitas del Señor, a encender esas lucecitas, a leer, a cuestionarse, a revisar qué me está diciendo, cómo lo estoy diciendo, cómo estoy pensando. Y si pueden ver la llegada, la película de La Llegada sobre cuestiones de lenguaje, creo que sería muy bueno que lo vieran. Es una visión, porque es una, solo les pongo aquí, la que se comunica con los extraterrestres es una lingüista. La protagonista es una lingüista. Entonces eso es... O sea, Kelly le reventó la cabeza aquí y le va a reventar más cuando mire la película, porque es muy, muy buena. The Arrival se llama la película en inglés, La Llegada. Y creo que siempre nos pasa eso en sus clases. Esa es la idea y yo muy orgulloso de eso, aunque espero que de verdad hayan votado por mí en la nominación, ¿verdad? Ay, No, obviamente, no, obviamente. no Por votaron. supuesto, Lick. Los jóvenes, miren, miren pues, en el pensum de estudio, en el pensum de la clase, hay un tema para trabajar con migrantes. Entonces, ese tema, les voy a mandar el programa y usted seleccione a qué mesa se quiere meter. Mesa decimos porque va a haber una mesa con varios expositores. Seleccione cuál es el tema que más le importa y después les voy a mandar a decir qué me van a mandar. Eso va por un trabajo por 5 puntos, ¿oyeron? No solo meterse a la mesa, sino que hacerme la entrega de eso. Con eso vamos a cubrir el tema de atención a migrantes, que nos quedó realmente de maravilla. Yo voy a coordinar una mesa el día viernes a las 6 de la tarde. Si quieren estar en esa, es la última mesa, la mesa número 5, la mesa que más aplaude. Si quieren estar allí, o la mesa del ridículo, no sé cuál va a ser, pero si quieren estar en la mesa número 5, también podrían ser y podemos presentar un trabajo sobre eso. ¿Oyeron? Les voy a mandar hoy mismo el programa para que ustedes seleccionen, no necesariamente tiene que ser en esa, pero para que estén. El jueves sí vamos a estar en la conferencia inaugural, ¿oyeron? Y esa será la clase del jueves. Marinés. Es que como que no todos saben de estas conferencias porque o sea, el viernes nos dijo que teníamos clase el doctor, entonces, y cabal coincide. Y es lo que Luz decía, pero sí deberían de... Tenemos examen de estadística, entonces. Vale, ya no sabe nada todavía. Es lo que Luz decía. Bueno, voy a ver cómo lo resuelvo entonces, ¿oyeron? Bueno, jóvenes, que tengan buena noche. ¿Ya está abierto el espacio para subirle la guía o no? Ya. Sí. Que tengan buena noche, criaturitas del Señor. Nos Feliz vemos noche. el martes. Que estén bien. Gracias. Feliz noche.